Ya, entonces este video corresponde a la resolución de la ayudantía 2.1, sistemas magnéticos con movimiento de rotación. Bueno, dice, considera el sistema de rotación de la figura 1. Si se dan cuenta, la diferencia notoria con el anterior es que en este caso tengo una pieza móvil que está girando con respecto a un eje, que sería este centro de acá. Tengo marcado un ángulo que corresponde a toda esta parte de acá, y esta es una posición que podría ser la inicial. Depende del inciso. La bobina es alimentada por una corriente I, como se ve acá. O sea, siguiendo esta convención, yo sé que el flujo circularía en esa dirección, la cual poseerá un valor y forma dependiendo de los incisos posteriores. Además, considerando el giro de la pieza móvil, el valor de la inductancia por posición del eje del rotor es el siguiente, el que se muestra en esta parte de acá. ¿Por qué el valor de la inductancia varía? Varía porque varía el entrehierro. Se lo voy a explicar mediante unos dibujos, más o menos emulando las posiciones correspondientes. Por ejemplo, podría considerar de que la pieza móvil está justamente alineada con el estator, y podríamos tener algo como esto, la cual podríamos considerarlo para un ángulo 0, por ejemplo, o también podría ser un ángulo de 180. O también podríamos tener este mismo rotor en esta posición, por ejemplo, y diríamos que en este caso el ángulo va a ser de 90 o de 180. Entonces ahora digamos que, dado el entrehierro, y dado que nos están diciendo aquí, que creo que lo olvidé decir al principio, pero el ferromagnético, la permeabilidad del ferromagnético tiende al infinito, eso quiere decir que solamente vamos a considerar la reluctancia del entrehierro. Entonces, como solamente vamos a considerar esa reluctancia, va a ser la que se va a crear acá. Por definición de reluctancia, esta depende de la permeabilidad, depende del área y depende del largo. En este caso, podríamos decir que el área o la sección transversal de estas piezas podría ser la misma, por ende solamente va a depender del largo. Así que para el caso de acá, tendríamos una reluctancia 1, y para el caso de acá, tendríamos una reluctancia 2. Entonces, claramente, estos valores van a ser distintos, ya que, si se fijan, por definición, el largo que vamos a ver acá va a ser menor que este de acá. Por ende, podríamos decir que la reluctancia de R2 es mayor que la reluctancia de R1. ¿Sí? Ahora bien, si se dan cuenta, yo tengo definido esto acá en función de la inductancia. Pero también sabemos que existe la relación de inductancia y reluctancia, la cual es que la inductancia es igual a ln cuadrado partido en R. Por ende, tiene una relación que es inversamente proporcional. Así que en este caso de acá, si R2 es mayor que R1, y si definimos ahora la inductancia para cada uno de las posiciones, tendríamos entonces que en este caso la inductancia L2 es menor que la L1. Por eso, si se fijan, para cuando la posición es 0, que sería este caso de acá, el valor de inductancia es mayor que para cuando la posición es 90 o 270. De todas formas, aquí me equivoqué. Esto de aquí era 270. Listo. Por eso tiene esos valores. Ahora luego vamos a decir de que el cambio de esto lo podríamos definir o podríamos modelarlo como una función cosenoidal, dado lo que nos muestra esta parte de acá. Bien, vamos a proceder a resolver el inciso A. Nos pide entonces la expresión del torque que se induce en el sistema en función de la energía o coenergía magnética.
Entonces, para este caso de acá, pongamos las dos expresiones. Y ahí vamos para poder llegar a una conclusión con respecto al torque. Tendríamos, por ejemplo, que para el caso de la energía magnética, esta es igual a 1/2 del flujo al cuadrado por la reluctancia, si consideramos obviamente un medio lineal. O tendríamos entonces la definición de coenergía, que sería 1/2 de la corriente al cuadrado por la inductancia. Entonces, si se dan cuenta en esta parte de acá donde nos muestra la tabla o el valor de la inductancia, el valor de esta va a cambiar de manera periódica. Entonces, normalmente se modela esto como una función cosenoidal. En realidad, lo que quiero decir es que al fin y al cabo la inductancia va a depender del valor o va a depender de un movimiento angular. Por ende, voy a definir esta inductancia de acá en función de un ángulo, y si la inductancia depende del ángulo, la reluctancia por ende también. Ahora bien, la expresión de torque para el caso de la energía sería menos la derivada parcial de la energía con respecto al ángulo, considerando que el flujo es constante. De esta expresión de acá, entonces, podríamos concluir que el torque para este caso va a ser menos 1/2 del flujo al cuadrado por la derivada de la reluctancia con respecto al ángulo. Ahora bien, para el caso de la coenergía, tendríamos que el torque se va a definir como derivada parcial de la coenergía con respecto al ángulo. Esto para el caso donde la corriente es constante. Así que con esta expresión de acá, también calculando entonces su valor, el torque sería 1/2 de la corriente al cuadrado por la derivada de la inductancia con respecto al ángulo. Tengo dos expresiones entonces para el torque, las cuales obviamente están relacionadas si el medio es lineal o van a ser equivalentes. De hecho, ya los considero como equivalentes ya que consideré estas definiciones de acá. Bueno, entonces para este caso de acá, si se fijan, para interpretar qué es lo que indica el torque o qué es lo que indican los signos, en este caso de acá nos está diciendo de que el torque tiende a disminuir la reluctancia. Y tiene sentido entonces que si en este caso de acá tiende a disminuir la reluctancia, en el caso de acá tiende a aumentar la inductancia. Entonces esa sería la explicación de por qué da estos valores de torque. Bien, el inciso B lo que nos está pidiendo es gráfica de la inductancia en función del ángulo de movimiento. Esta gráfica la haremos entonces con respecto de un ángulo. Aquí voy entonces a dibujar la inductancia y esto va a depender de un ángulo de movimiento. Vamos a decir que aquí cumple 360 grados. Aquí claro los 180, 90 y 270. Entonces, aquí vamos a colocar los valores que nos dice la tabla. Vamos a decir que el valor mayor de acá va a ser igual a LA y el valor menor a LB. Simplemente para poder contener una expresión genérica con respecto a estos valores de acá. Decimos entonces que esta LA va a ser el valor mayor y un LB el valor menor. Si se fijan, esto cumple un ciclo, parte de 0 en el valor mayor
90 cumple el valor menor, 180 el valor mayor, 270 el valor menor y después se repite el ciclo. Así que por eso les dije que podríamos representar esto como una función cosenoidal, que la única distinción es que va a estar o va a tener un offset, ¿cierto? Tenemos entonces esta expresión de acá y tenemos esta acá. Perdón por esa parte de ahí, creo que igual podría dar de... No, porque se va a ahorrar toda la expresión. Bueno, consideremos que esto sí está pasando por aquí ya. Así que, dado esta de acá, que sería una función cosenoidal que si se dan cuenta cumple 2 ciclos en 360, podríamos definir una expresión genérica para esto, que podría ser que L, que depende del ángulo, va a ser igual a un L1 más un L2 por el coseno de, como les dije, cumple 2 ciclos y que sería el ángulo doble. ¿Sí? Ahora bien, L1 corresponde al offset que está desplazando la función desde la posición de aquí, ¿cierto? La posición de un equilibrio aquí a esta parte de acá. Y que la forma de calcularlo, que sería justamente un valor que lo tendría que situar acá, como L1. Este valor de aquí sería en realidad la suma de LA más LB partido en 2. Y en el caso de L2, que en realidad sería la amplitud del coseno, que sería esta distancia desde L1 a LA, en este caso de aquí la podríamos definir como la resta de LA menos LB partido en 2. Sí, esto es simplemente matemática y aquí sí quedaría expresado, o sea, así quedaría expresado de manera general. Ahora si yo quiero reemplazar los valores, bueno, este valor de acá, de L1, sería 101,8, ustedes después pueden corroborarlo, y este caso de acá sería 1,4. Así que la expresión con los valores correspondientes de la inductancia sería 1,8 más 1,4 por coseno de 2 veces el ángulo. Y así quedaría entonces el ejercicio número 2, que en realidad me estaba preguntando la gráfica, pero cabe destacar de que la gráfica parte por esto, ¿sí? Ese sería el resultado entonces del inciso B. Bien, el ejercicio C dice: expresión del torque en función de la corriente considera una entrada continua y una sinusoidal. Para este último caso, su torque medio. ¿Qué ocurre con un sistema si la entrada es continua? Determina además condiciones de funcionamiento para las dos entradas. Entonces, inciso C, vamos a considerar dos entradas. Primero que todo, vamos a decir que I va a ser igual a una entrada continua. Entonces, mi expresión de torque, que voy a utilizar esta en realidad, ya que es la que más me conviene, dado que depende de la inductancia, porque si se fijan yo tengo la expresión de la inductancia y tengo la expresión de la corriente, voy a ocupar esta de acá. Así que el torque se define como un medio de la corriente al cuadrado por la derivada de la inductancia con respecto al ángulo. Ahora, recordemos que la expresión de inductancia, para el caso que es genérico, equivale a L1 más L2 por el coseno del ángulo doble. Así que la expresión de torque entonces para este caso
derivando obviamente, que en realidad es fácil porque aquí simplemente este término de aquí se me iría. Ahora lo voy a hacer acá abajo. La derivada de esto entonces sería menos L2 por el seno del ángulo doble, y esto entonces por 2, por la regla de la cadena. Por lo tanto, reemplazando tanto el valor de la corriente como este valor de aquí encontrado, lo que vamos a obtener es que el torque va a ser igual a menos I1 al cuadrado por L2 por el seno del ángulo doble. ¿Sí? Ahora bien, sabemos que la expresión de L2 en función de los valores que sí obtuvimos, los valores que tenemos de acá, de inductancia, sería LA menos LB. Así que vamos a dejar escrito en función de eso, porque de ahí vamos a sacar una conclusión. Quedaría entonces el torque igual a I1 al cuadrado por LA menos LB partido en 2 por el seno del ángulo doble. Bien, esta expresión de acá lo que nos está diciendo entonces, o qué condición de funcionamiento podríamos concluir de acá, es que claramente si mi entrada es continua y se cumpliese, por ejemplo, que LA es igual a LB, eso implicaría que el torque de inmediato es 0. Ahora, ¿cuándo se cumple que LA es igual a LB? Se cumpliría si la geometría, en este caso de el rotor, fuese cilíndrica. ¿Por qué? Porque en el caso de que fuese cilíndrica, tendríamos entonces algo así. Tendríamos entonces algo cilíndrico de esta forma. Y en este caso, aunque girara la pieza, que podría ser en esa dirección, el entrehierro nunca cambiaría. Por ende, para este caso de acá, no podría haber torque. Ahora bien, para el caso de la máquina de ahora, lo que va a provocar esto, más que un torque constante, que vaya generando, ¿cierto?, una fuerza constante, un torque constante en la máquina, lo que va a provocar es que mientras vaya desplazándose la pieza móvil, mientras vaya avanzando, va a ir recibiendo un torque contrario, la cual va siempre mover la pieza a su posición de equilibrio nuevamente. Lo que pasaría es que si la pieza parte así, llegaría acá, empujaría de nuevo de vuelta. Avanzaría para acá, empujaría de nuevo de vuelta. Así sucesivamente, generando una vibración y en realidad no generando un torque que sirva para hacer trabajo.